Muy buenas tardes. Desde el British Council les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión de nuestro ciclo de webinars ELT in Education 2025-2026. Nos alegra mucho contar nuevamente con su presencia en este espacio de aprendizaje y reflexión. En esta ocasión abordaremos un tema fundamental para nuestra práctica educativa: estados de alerta en el aula, identificación y actuación temprana. Una mirada que nos invita a reconocer los indicadores de alerta en el desarrollo de los estudiantes y a actuar de manera oportuna para favorecer su aprendizaje y bienestar. Al igual que en las sesiones anteriores, tenemos el honor de contar con la doctora Rebeca Estefano, fundadora y directora general de la organización Ser Inclusivo, especialista en educación inclusiva y con una amplia trayectoria en investigación y docencia. Su experiencia nos permitirá explorar cómo identificar señales de alerta en lenguaje, motricidad, socialización y conducta, así como estrategias preventivas y de intervención en contextos escolares. Les invitamos a participar activamente en el chat con sus reflexiones y preguntas, que serán respondidas al final de la sesión. Sin más preámbulos, recibamos con mucho gusto a la doctora Rebeca Estefano para iniciar esta enriquecedora conversación sobre estados de alerta. ¿Me están escuchando? Hola, buenas tardes. Verifico si me están escuchando del otro lado, si alguna de las muchachas me puede indicar. Sí, Rebeca, te podemos oír. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias de verdad por estar aquí en este espacio de formación y de reflexión, básicamente sobre estos temas que nos interesan tanto a los educadores, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo fundamental, como lo decía nuestra compañera cuando me presentaba, que es cómo identificar y actuar ante esas señales de alerta en el desarrollo infantil desde el aula, ¿no? Desde nuestros espacios educativos. Este webinar se titula, como bien lo dice la lámina, Estados de alertas en el aula, identificación y actuación temprana. Y tiene como objetivo fortalecer esa mirada pedagógica que tenemos como docentes para poder detectar y comprender e ir más allá, o sea, detectar, comprender y acompañar a estos niños, niñas y jóvenes, ¿verdad? Que podrían estar transitando o enfrentando desafíos en su proceso de desarrollo. Vamos a recorrer, ¿verdad? Cuatro áreas primordiales, como son el lenguaje, la motricidad, la socialización, la conducta, ¿no? Y sobre todo hay que hacer énfasis, o vamos a hacer énfasis en pensar cómo prevenir y cómo actuar desde esa perspectiva más holística, ¿verdad? Más inclusiva, respetuosa, comprometida con esos derechos de la infancia que tienen nuestros niños. O sea, es un derecho por el cual debemos pensar y reflexionar. ¿Ok? Déjenme pasar aquí la presentación. Y lo primero que tenemos que plantearnos, ¿qué son o cuando nosotros hablamos de estados de alerta, ¿verdad? Es importante decir, no vamos a hablar de diagnóstico, los docentes no diagnosticamos, pero sí evidenciamos ciertas características en nuestros estudiantes que nos encienden las alarmas, ¿no? Que decimos, ya va, déjame poner el foco aquí para ver ¿cómo puedo actuar en consecuencia? No diagnosticar ni etiquetar, pero sí actuar en consecuencia para canalizar algunos elementos o algunas características que he podido evidenciar o observar en mi educando. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de señales de alerta, la invitación es a observar con mayor precisión, con mayor profundidad, poner ese ojo allí y ya vamos a ver cómo vamos a irlo haciendo, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que estos son manifestaciones atípicas observables. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere la Organización Mundial de la Salud con atípicas observables?
O sea, son algunas manifestaciones que probablemente no están dentro de ese rango que como educadores evidenciamos, que nos dicen y nos dicen estas teorías, ¿verdad? Como Piaget, Vygotsky, etcétera. Bueno, es que un niño que está en educación inicial entre tales y tales edades, generalmente hace esto, esto y esto. ¿Ok? Entonces, de repente hay algo ahí atípico que no está en correspondencia con su proceso de desarrollo evolutivo que nos hace encender esas alarmas, ¿no? Entonces habla de esos hitos, eso dice la Organización Mundial, esos hitos que esperamos dentro del desarrollo infantil y que probablemente no se están cumpliendo, que no necesariamente, ojo, por eso decimos que no diagnosticamos, ¿verdad? No necesariamente, este, tiene que ser porque tenga algún tipo de condición. Entonces, ahora, más adelante, vamos a ir como viendo hacia dónde vamos a poner el foco. Esto, como digo, no constituye un diagnóstico, sino que estoy viendo o se me encendieron las alarmas como docente y voy haciendo una observación sistematizada, un registro para poder generar acciones pedagógicas, pero también acciones que probablemente son necesarias de conducir a mi estudiante bueno, a lo mejor a un especialista, o sea, dependiendo de lo que vayamos observando y lo que vayamos registrando. Por ejemplo, si un niño que tiene 4 años, ¿verdad? Y no responde, está en educación inicial, no responde a su nombre, no sigue de repente algunas consignas simples, probablemente no se comunica verbalmente. Eso no significa que tenga un trastorno, ¿verdad? Pero eso sí nos hace, uy, docente, encender las alarmas. Y ojo, docente, que puede ser el docente de educación inicial, a lo mejor las alarmas se le encienden al docente o al profesor de inglés que le da clase a ese niño, o al profesor o profesora de educación física que le da clase a ese niño. O sea, entre todos vamos entonces viendo esos detalles que probablemente no es que tenga un trastorno, pero sí las alarmas las encendemos. Entonces, bueno, nos alerta a qué, a que esas señales, a observar, a registrar y, muy importante, docentes, a actuar. ¿Ok? Importante saber que detectar a tiempo no es etiquetar, porque generalmente vemos a un niño, una niña inquieto, salta, brinca y probablemente, ay, es que este tiene hiperactividad. Y no, sino es observo, registro y voy viendo qué voy a hacer en eso, o sea, abrir oportunidades, ¿verdad? Para prevenir, que hacia allá también tenemos que ir, hacia lo que es la prevención, ¿ok? Y prevenir es cuidar, cuidar a nuestros estudiantes. Vamos a ver, pues, aquí, algunas señales de alerta que vamos a observar, ¿verdad? O algunas características, ¿no? Que tienen que ver con esas señales de alerta. Una de las características es la persistencia. ¿A qué nos referimos con persistencia? Es esos patrones, ¿verdad? Del estudiante que se mantienen en el tiempo. No es conductas aisladas, porque probablemente el estudiante está pasando por alguna circunstancia dentro del hogar. Pasó un periodo, padres divorciados, hay algún movimiento, se fueron, migraron, volvieron. Pero cuando hay un patrón persistente que no es temporal, ¿verdad? Que se mantienen en el tiempo, eso hace encender señales de alerta. O sea, ahorita vamos a ver algunas de esas características, ¿no? Por ejemplo, hay una diferencia notable, ¿ok? Que tiene que ver con la desviación significativa. A lo mejor hay alguna una diferencia notable acorde con eso esperado con la edad. O sea, vemos que no va allí, hay esa desviación que yo digo, oye, pero esto no va como con lo que estoy trabajando, ¿no? Con lo que estoy revisando de lo típico. Ujú. Eso es importante tomarlo en consideración. El otro elemento u otra característica que podemos ver tiene que ver con el elemento multidimensional, o sea, de las distintas dimensiones, ¿verdad?
que pueden aparecer en una o varias áreas del desarrollo. O sea, hay algo que me llame la atención, que aparece en la parte motora, en el lenguaje, en lo social, en lo emocional, ¿verdad? Y eso nos hace hacer un llamado a la acción. Es allí donde nosotros de repente decimos, oye, aquí está pasando algo, y vuelvo y repito, y me lo van a escuchar durante todo este tiempo, hay que ir registrando. ¿Ok? Hay que ir registrando. No podemos, es que yo lo vi, no. Cuadernito en mano, tal día observé esta conducta. Cuadernito en mano, tal día observé esta conducta. O computadora en mano si llevan el registro en la computadora. Porque eso requiere observación, registro y posible derivación de una intervención oportuna. Como les digo, no diagnosticamos, pero sí caracterizamos y llevamos ese proceso. Por eso estas características llevan una que es súper, súper principal, que es la necesidad de acción. Yo necesito accionar como docente, haciendo la observación, haciendo mi registro y dependiendo de todo lo que allí evidencie, bueno, tengo que derivar una intervención oportuna. Y ustedes dirán, ah, Rebeca, pero una intervención oportuna, ¿en qué sentido? ¿Okay? Bueno, probablemente necesito remitir a mi estudiante con el orientador o con el psicopedagogo o con el psicólogo, dependiendo, ¿verdad? Primero con lo que cuente en mi colegio y en los alrededores, con esa comunidad. Segundo, bueno, sería lo primero, con las características que yo pude evidenciar. ¿Okay? Sin yo diagnosticar, digo, mira, evidencio que, bueno, no se relaciona con los compañeros, habla poco o es impulsivo, busca agredir a otro. Voy solo registrando de forma descriptiva, sin decir es que es hiperactivo, es que está dentro del espectro autista, es que tiene dislexia. O sea, no lo sé. O sea, necesito es generar todas esas caracterización y todo lo que estoy observando para derivar esa intervención oportuna con los expertos. Ujú. Vayan, a medida que yo hablo, pueden ir escribiendo sus consultas, sus preguntas, bueno, inquietudes que sé que nosotros como docentes, porque yo también como docente las tengo, entonces es importante ir haciendo como esas acotaciones, esas consultas, esas reflexiones. Fíjense que es importante, ¿verdad? Voy a mencionar algunas claves para identificar esas señales de alerta. La primera es lo que se llama desviación significativa respecto a esos hitos esperados, ¿verdad? El niño allí no, en esos hitos esperados, no alcanza las habilidades que son esperables para su edad. ¿Ok? Ejemplo, a los 3 años, ¿verdad? No forma frases simples ni comprende consignas básicas. Esos son elementos que yo tengo que ir registrando. ¿Okay? Entonces, yo registro porque no va, o sea, a los 3 años ya un niño debería formar esas frases simples. ¿Okay? Y comprender algunas consignas. ¿Okay? Por ejemplo, ¿quieres agua? Y decirme sí, sí quiero agua, ¿no? O lleva este libro a la biblioteca. Entonces, ya uno más o menos como docente sabe qué elementos no están dentro de esos esperados. El otro elemento, el número 2, es la persistencia en el tiempo. ¿Okay? Allí tiene que ver mucho con que esa dificultad no es puntual ni es transitoria, o sea, se mantiene durante meses, semanas, incluso pasa de un grado a otro, de un nivel a otro, y eso se mantiene. Ejemplo, allí un niño que evita el contacto visual de forma constante, ¿verdad? No solo en momentos de distracción, porque bueno, puede pensar que estoy distraído, no hago el contacto visual con mis compañeros o con la maestra, o a lo mejor el niño viene con un problema de la casa y, bueno, se queda pensando, viendo el cielo, la ventana, sino que es constante. Oye, mira,
no mantiene ese contacto visual. Entonces eso se mantiene o sea, es la persistencia en el tiempo. Esto es importante tomarlo en cuenta. El otro elemento es la afectación en más de un contexto. Es decir, la señal o lo que vemos, esa característica que estamos observando y estamos registrando, no solo se evidencia en el aula, sino que probablemente la mamá comenta, oye, pero es que no me mira, se queda pensativo, se encierra en el cuarto, ¿verdad? O pasa en la hora del recreo, no solo dentro del aula. O cuando hay actividades grupales, evidenciamos que ese niño persiste con eso mismo o esa misma característica que yo estoy registrando. ¿Ok? El otro elemento tiene que ver con lo que es el impacto en la participación y en el aprendizaje o la desregulación emocional o conductual. ¿Ok? Eh, Tiene que ver un poco con esas reacciones desproporcionadas, ¿ok? Ese retraimiento que es extremo, porque bueno, hay reacciones como todas las personas, igual le pasa a los niños, niñas, que bueno, tienen emociones, pueden pasar una rabieta, pueden oponerse a algo, pero cuando ya eso va como al extremo, cuando eso es persistente, ¿ok? Ejemplo, el llanto que es intenso ante cambios mínimos en la rutina. No sé, nos cambiamos de salón porque está cayendo una gotera en el salón donde estamos. Entonces, a lo mejor ese niño, el llanto es intenso ante ese cambio. Entonces, allí, eso me da una señal de alerta, ¿no? El otro es la falta de respuestas a apoyos pedagógicos básicos. ¿Ok? Fíjense, a pesar de que nosotros los docentes hacemos adaptaciones iniciales, ¿verdad? Con los niños, pero sí, al hacer esas adaptaciones, porque bueno, vemos que no va al mismo ritmo, ninguno va al mismo ritmo, porque somos distintos, ya los hemos visto en varias clases, ¿no? O en varias webinars. Pero sin embargo, a pesar de que yo haga una adaptación inicial o un ajuste curricular, ¿verdad? El niño no logra avanzar o requiere más apoyos específicos. Por ejemplo, no mejora en lo que es la comprensión verbal, ¿verdad? Con pictogramas. A lo mejor estoy usando pictogramas o rutinas visuales. Son esas que nosotros pegamos en el aula. Mira, entramos, entonces está un niñito ya sentado, ya es la hora de la merienda, entonces a lo mejor no hay esa comprensión ni siquiera con los pictogramas o con esas rutinas visuales, también esas alarmas tienen que estar encendidas, ¿ok? El otro elemento tiene que ver con esa preocupación sostenida del adulto responsable. Por ejemplo, la docente, su mamá y su papá o el que lo cuida, la abuela, expresa una inquietud muy reiterada sobre el desarrollo del niño. O sea, oye, mira, me preocupa porque a veces nosotros como docentes hasta vamos con los compañeros y decimos, oye, me preocupa porque Juan, porque Pedro, mira, no ha avanzado en este proceso. O la mamá viene y dice, oye, estoy preocupada porque es que maestra, el niño no termina de aprender a leer, pero que sea algo reiterado, porque a veces, bueno, nos preocupamos como docente, nos preocupamos como el cuidador, como la familia, pero cuando es algo ya muy reiterado, ¿verdad? Que te dicen, siento que algo no está bien, ¿no? Pero yo no sé cómo ayudarlo. O sea, nosotros mismos como docentes podemos decirlo o nos puede pasar por la cabeza. Estas son claves que deben ser interpretadas, ¿ok? Con mucha sensibilidad, con mucha toma de conciencia, evitando juicios y siempre priorizando el bienestar del niño o la niña, ¿ok? Por eso, como les dije que me iban a escuchar decir esto constantemente, la observación sistemática, ese registro respetuoso, ese trabajo cooperativo y colaborativo son esenciales para nosotros poder actuar en consecuencia y en la oportunidad que se nos presente con nuestros educandos. ¿Okay? Algunas señales, fíjense, yo voy a dar solo un panorama de algunas señales, porque eso puede pasar en algunos niños, en otros no, a veces ni señales. Entonces,
es como ese panorama, porque digo, son características muy específicas de cada niño, cada contexto, porque estas características también tienen mucho que ver con ese contexto tanto familiar, social y el mismo educativo donde se desenvuelva el educante. En el caso de las señales del lenguaje, fíjense que el lenguaje es una ventana hacia el pensamiento. O sea, ya allí tú vas hablando y te va volando el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, a los 3 años esperamos, ¿ok? Según los hitos del desarrollo, que el educando forme frases simples. Ujú. A los 5 años, pudieran narrar hechos, o narran hechos cotidianos, de la vida cotidiana. ¿Qué señales de alerta pudiéramos tratar de estar atentos, sobre todo en estos niveles de educación inicial? El vocabulario, si es limitado, dependiendo de la edad, la incomprensión de algunas consignas, el uso excesivo de algunos gestos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se traduce esto en el aula? Bueno, esto lo vemos en el aula cuando hay participación en rondas. En rondas cuando nos reunimos o cuando van a cada una de los estadios, me fue el nombre, tiene un nombre específico, el de lenguaje, a cada una de las áreas, perdón, a cada una de las participaciones en las áreas. Cuando vemos en el aula que probablemente ese niño se cansa muy rápido, cuando sabemos que los niños de verdad tienen como esas energías, llegan a la casa y siguen con las mismas energías. Entonces tú dices, oye, pero ¿qué pasa? Que aquí este niño se cansa muy rápido. También tiene que ver con esto de la frustración. Hacen algún trabajo e inmediatamente se frustran, o sea, muy, muy de inmediato, ¿verdad? ¿Y qué acciones pudiéramos hacer? Porque no quiero solo que nos centremos, bueno, esta es la señal de alerta, este es lo que tenemos que estar pendiente, sino qué debo hacer mientras que después que yo registre todo ese proceso que estoy observando, esa señal de alerta, registro, y mientras tramito y conduzco hacia dónde voy a orientar, ¿verdad?, a los padres para trabajar con el niño y poderlo apoyar en todo este proceso de prevención. Entonces, ¿qué hago? Entonces, yo, en este caso, uso lo que son materiales adaptados o ajustados. Busco elementos para fortalecer a lo mejor la psicomotricidad. Busco esto que tiene que ver con evitar sobreexigencia. También puedo trabajar, como es lenguaje, todo lo que tiene que ver apoyos visuales, rutinas claras escritas, ¿verdad? Etiquetadas, rotuladas, eso se hace mucho en inicial. Juegos verbales por turno para poderle dar la oportunidad a ese educando también de que participe. Y sobre todo, que es importante en la parte del lenguaje, validar sus formas de expresión, sus formas en cómo este estudiante se está expresando. Es más oral, de repente es más sensitivo, buscas abrazar. Entonces ir validando estos elementos dentro de esas señales de alerta. Siempre es importante ver, bueno, cuál es la señal, cómo se manifiesta en el aula y qué acciones voy a tomar para, mientras que voy haciendo ese registro, ¿ok? Del educar. En el área de la parte motora, la motricidad, entonces podemos, alguna de las señales, oye, se cae mucho, caída frecuente. Oye, pero ese muchacho, y nos pasa, ese niño sí se cae, ¿qué pasa? ¿Será que ya lo llevaron al ortopédico, ya chequearon, ya fue el traumatólogo, que le dijo el pediatra, ¿no? Vemos también la dificultad en el uso de la tijera, pero excesivo, porque a veces hay niños que se les dificulta, de hecho, ya existen tijeras que vienen con algunos aditamentos que los ayudan a usar al inicio del uso de las tijeras, incluso los mismos lápices, ¿no? Tienen una escritura ilegible a lo mejor para el grado, ojo. A medida que vemos, porque cada quien escribe a su ritmo, hay que respetar, pero sale mucho de ese hito del desarrollo. Emplean posturas inadecuadas. Mira, a veces hay niños que tienen alguna situación en la columna, emplean una postura inadecuada y no estamos atentos, ni la mamá se da cuenta. Entonces, hay que estos son señales de alerta. Ujú.
¿Qué pasa? ¿Cómo evidenciamos? Porque a veces en el aula, ¿cómo esto se manifiesta? Ellos evitan actividades gráficas. O sea, hay que escribir o hay que dibujar, se van, eluden como esas actividades, ¿no? Esto es importante. Igual, por ejemplo, actividades de que vas a recortar. Fíjense que es muy, muy importante la motricidad, porque con la motricidad eso nos va a apoyar a todos los procesos de escritura, de lectura. Entonces, generalmente siempre esperamos que un niña corra, salte, use los creyones, recorte, rasgo, ¿no? A los 6 años ya tenemos a los chamos escribiendo, ¿no? Y es importante que mantengan la postura. ¿Qué está pasando cuando no usan la postura? Estar atento a eso, ¿no? Lo que le decía, las caídas, la dificultad de las tijeras. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ofrecer los materiales adaptados, fortalecer ese proceso de psicomotricidad en los rincones de juego y evitar la sobreexigencia. O sea, a veces sobreexigimos y no conducimos el proceso a, bueno, aquí estoy, ¿qué acciones tomo? Sino que trabaja. Ah, pero agarra el lápiz, pero no lo haces bien, ¿sí? Entonces hay que estar atento a ese proceso. El otro elemento que pasa en los primeros años de nuestra vida, porque nos pasa a todos, ¿verdad? Es el de socialización. Entonces, socializar es aprender a relacionarnos con el otro. Y es importante que en toda nuestra vida escolar aprendamos a eso, porque cuando vamos a los contextos laborales, bueno, de lo que aprendimos a esa socialización, lo vamos a hacer en casa, en otros contextos, no solo laborales, cultural, deportivo, ¿ok? Entonces, ¿qué esperamos nosotros, por ejemplo, a los 4 años que haga un niño? Bueno, que juegue con los pares, que juegue con los otros, ¿verdad? Que compartan. Hay ese proceso también de imitación, cuando las niñas se ponen los tacones, la ropa de la mamá, hacen ese proceso, ¿no? A los 6 siguen más reglas, ¿ok? Cooperan un poco más. Entonces, ¿qué señales de alerta vemos en esos procesos, ¿no? Y estoy hablando de esos primeros años de vida, ¿por qué? Porque es importante trabajar ese proceso de prevención. Ojo, que si no se hizo en esos primeros, en el resto tenemos que estar pendientes también de ese registro y de esas señales de alerta, ¿no? Entonces, señales de alerta, se aísla constantemente, ¿ok? Evaden jugar probablemente. A lo mejor los invitan a eso, vamos a un juego y no quieren. No. O a veces quieren ellos imponer solo ellos las reglas y se molestan y se salen del juego. Entonces, eso genera conflictos generalmente frecuentes. En el aula, ahí vemos que a lo mejor juegan solos, o interrumpen, está alguien jugando, interrumpe, no respetan lo que tiene que ver con los turnos. Estos son señales que tenemos que estar alerta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué acciones debemos hacer? Bueno, proponer juegos cooperativos, modelar esas habilidades sociales, mediar con empatía, ujú, y trabajar con la familia. Y ustedes allí dirán, ay, Rebe, trabajar con la familia que nos cuesta, porque sé que a veces cuesta, pero de verdad que la familia son nuestros principales aliados, aunque ustedes no lo crean. Y aunque nos cueste, pero bueno, son los principales aliados para poder trabajar con nuestro niño y trabajar, o niño o niña, trabajar con esto que tiene que ver con, como les digo, no diagnóstico, sino el alerta y la prevención. ¿Para qué? Prevención para, bueno, a lo mejor no pasa nada, no está dentro de ningún diagnóstico, pero a lo mejor sí necesita que reconduzca yo como docente, bueno, a qué área específica debe ser evaluado este niño. En el área de la conducta, fíjense que la conducta manifiesta la expresión emocional. La conducta es cuando manifiesta todas esas expresiones y ahorita esto
está muy en boga. ¿En qué sentido? Que se ha demostrado científicamente que es muy importante trabajar el manejo de las emociones con nuestros chavos. Porque antes generalmente es no llores, no te puede dar rabia, no puedes expresar tu molestia, ¿ok? No puedes estar triste, pero no, las emociones están, ¿ok? Las emociones están. ¿Qué hay? Hay que saber manejarlas, hay que saber transitarlas, hay que saber regularlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 3 a 5 años, se espera que un niño simplemente pudiera en algunos momentos tener ciertas desregulaciones, o sea, molestarse, tener algunas rabietas, pero cuando esto ya va de forma muy constante y de forma no solo constante, sino intensa, muy intensa, o de forma agresiva, ¿ok? O hay un retraimiento al extremo, ¿verdad? Debemos observar, debemos registrar qué está pasando allí. Eso más o menos entre 3 y 5 años. A los 6 años, ¿verdad? Hay señales como oponerse generalmente a las cosas, pero cuando ese oponerse es muy persistente, extremadamente persistente, cuando hay reacciones que son desproporcionadas o se evita constantemente, ¿verdad? No quieres enfrentarte a la situación o hablar, ¿verdad? Ahí son señales de alerta. Entonces, en el aula, ¿qué vemos? ¿Cómo eso se manifiesta? Bueno, los niños que gritan, que golpean, o que se aíslan, o que se niegan a participar. ¿Ok? ¿Qué hacemos o qué acciones? Bueno, es importante crear espacios de calma, no solo para estas señales de alerta. Una de los recomendaciones para los niños que están cojines y que allí el niño esté. ¿Ok? Crear rutinas, anticiparse, o sea, mira, mañana vamos a cambiarnos de salón, entonces anticiparnos, porque no sabemos, como no tenemos diagnóstico alguno, ni nosotros diagnosticamos, pero tengo unas características, entonces creo rutina, creo estructura, valido emociones, eso es importante, algo que trabaja Diseño Universal para el Aprendizaje, que dice que no solo el docente tiene que validar emociones con su educando, sino que el docente tiene que aprender a manejar también sus emociones para poder trabajar con los niños y niñas, ¿no? Evitar castigos, a veces no, te vas para el rincón o hacemos castigos, sí podemos trabajar consecuencias, pero que no sean consecuencias a un castigo. Te vas a quedar sin merienda. Eso no tiene lógica que sea un castigo, ¿ok? O una consecuencia, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, allí hay que estar atento con estos elementos. Más allá de la detección o de esas características, o para decir, es que tengo estas características y se parece a un estudiante, no sé, dentro del espectro autista, es la prevención, es la actuación. Ahora ustedes dirán, bueno, Rebeca, pero ¿cómo prevenimos desde el aula? Cuando tengo 40 niños y bueno, tengo una diversidad de elementos. Entonces, detectar no es solo el primer paso. Lo que sigue es actuar. ¿Cómo vamos a hacer esa prevención desde el aula? Observamos sin juzgar, sin juzgar. No es que observo que muchacho tan malcriado, o voy registrando, es un sinvergüenza, porque es que como el papá es malandro, este es malandro. O sea, observo sin juzgar. Muy mantenerse al margen en esa, muy objetivo sería la palabra, ¿no? Registramos con propósito. Nuestro propósito de registrar, ¿verdad? Es bueno tener una serie de características para poder redireccionar a este niño a probablemente algún especialista o probablemente después que hagamos eso, oye, no, es que en estos 3 meses que registré, que observé, me enteré que es que, mira, viene de una familia donde se están divorciando y está viviendo este proceso, por ejemplo, ¿no? El otro elemento es adaptar el entorno, o sea, hacer ajustes que nos permitan
validar o verificar con esa ajuste y esa adaptación del entorno, buscar mejores opciones para ese niño o esa niña. El otro elemento que es muy importante, pero muy importante para nosotros los docentes, es trabajar en red. ¿Okay? Por ejemplo, si una niña, ¿verdad?, evita leer en voz alta, ¿qué hacemos? Porque a veces lee en voz alta, lee en voz alta. Bueno, a lo mejor eso le genera mucha ansiedad. Entonces, bueno, no la obliguemos, sino que vamos a ofrecer apoyos visuales, probablemente le vamos a dar más tiempo. Bueno, respira, ajá, ahora hazlo, te escuchamos con calma, ¿ok? Dialogamos con ella para que haga eso, dialogamos con la familia para que a lo mejor la pongan a leer así sea 3 líneas en casa, ¿verdad? Entonces, que es importante, actuar temprano es proteger, y es proteger a esos niños con los que nosotros estamos trabajando. Es garantizar, profes, que cada niño y niña tenga las condiciones para poder aprender, para poder crecer y para poder ser. Ujú. Esto es importante. Ya vamos por aquí. Vamos a ver la hora, mucho tiempo. Ok. Más allá, y sigo con esto, más allá de la detención, es la prevención, es la actuación. La prevención se basa en la creación de un ambiente que sea enriquecido y predecible. ¿Qué podemos hacer? Bueno, generar lo que son rutinas claras, yo lo decía anteriormente, predecibles. Las rutinas dan seguridad. La rutina le da seguridad. Y le da seguridad, puede ser a un niño que esté dentro del espectro, a un niño que probablemente esté dentro del trastorno de hiperactividad, ¿verdad? Y le da también seguridad a cualquiera, hasta nosotros. La rutina nos da seguridad, ¿ok? Reduce lo que es la ansiedad. Em, Esto es importante, ¿ok? Esto es importante para la parte de la alerta. Luego, el uso de horarios visuales, o sea, los pictogramas. A veces somos muy buenos como docentes dibujando, colocando, pero los pictogramas, donde le da el orden al estudiante, ayuda muchísimo, ¿no? Eso es esencial para lo que es prevención, especialmente en el nivel inicial y primer grado. Y en el resto de los grados también ayuda este proceso, ¿no? El otro elemento es lo que es la parte de la diferenciación e inclusión universal. ¿A qué no me refiero con esto? A que hay que diseñar actividades desde el inicio que sean accesibles para la mayor cantidad o para esa diversidad de estudiantes. Ahí es el diseño universal, que sería una clase aparte, ¿verdad? Aquí tenemos que presentar la información en distintos formatos: visual, auditivo, kinestésico, la forma de expresarse en nuestros estudiantes, que puedan expresarse de forma oral, escrita, con un dibujo, que manipulen. Y esto va para todos los niveles, porque a veces vamos muy a lo abstracto y a lo mejor ese niño no ha consolidado conceptos, por ejemplo, de números, y necesitan un quinto, un sexto grado, un tercer grado, trabajar un poco desde esa parte de manipulación. ¿Okay? El otro elemento tiene que ver con la colaboración activa con la familia, ¿okay? Y que, como les digo, sé que les cuesta, pues los padres son la principal fuente de información sobre el desarrollo, y es importante establecer esos canales de comunicación que sea discreto y empático, ¿verdad? Para compartir lo que es observaciones, mutua. Entonces, la actuación temprana siempre debe ser consensuada y respetuosa con ese entorno familiar. ¿Ok? El otro elemento es la derivación temprana. O sea, una vez que yo documente como docente, ¿verdad? Esa señal persistente, esa alerta que me hizo, oye, que va, no está hablando en el momento que es, o está muy retraído, o se tapa los oídos. Entonces, yo cuando lo documento, bueno, yo activo el protocolo institucional. ¿Para qué? Para derivar hacia la orientadora, el psicopedagogo o especialistas externos, un terapista de lenguaje, un terapista ocupacional, de ese registro que ahí llevo. ¿Cuál es el objetivo? Es que el niño reciba apoyo. Ese es nuestro fin último. Si necesita apoyo especializado, que lo reciba
antes, ¿verdad? De que esa diferencia que probablemente hay en el desarrollo se convierta en su barrera para el aprendizaje. Esto es elemental. Ya voy cerrando para escuchar sus preguntas. Fíjense, yo quiero dejarles unas preguntas que yo creo que todo docente debe hacerse constantemente cuando tiene alumnos enfrente o dando clases. Y estas preguntas son, ¿qué señales he observado y no he sabido cómo interpretar? ¿Qué señales hay allí? Y yo digo, wow, ¿sí? ¿Es necesario que yo interprete todas esas señales o que yo registre y canalice y busque redes para ver esas señales? Recuerden que no vamos a diagnóstico, voy a caracterizar, voy a registrar para canalizar. ¿Qué adaptaciones puedo implementar mañana mismo? Probablemente alguno de ustedes está pensando en algunas señales que a lo mejor han registrado o que aún no las han registrado y dirán, oye, voy a empezar a registrar esto. Pero ¿qué adaptaciones, qué ajustes yo puedo hacer dentro de mi aula para implementar y buscar que ese niño o esa niña, ¿verdad?, pueda tener mayor accesibilidad a ese proceso educativo? ¿Y cómo puedo fortalecer el trabajo con la familia? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Es difícil? Bueno, ¿qué para hacerlo menos difícil? Para cerrar y dejarlos a ustedes con todas sus preguntas que tienen, quiero cerrar con esta frase que dice, detectar a tiempo es transformar vidas. Observa, registra, actúa, cada gesto cuenta. La detección temprana no es un privilegio, es un derecho. Y comienza en el aula y comienza con nosotros como docentes, porque estamos parte del tiempo con nuestros estudiantes. Agradecidos por, bueno, haberme escuchado durante este rato. Eh, Quedo atenta a las preguntas que tengan a bien hacerme. Rebeca, ha sido bastante enriquecedora esta charla, de verdad que sí. Yo misma me veía reflejada en muchas de las cosas que dijiste. Le comentaba que a las muchachas justo ayer tenía un niño mordiendo a los compañeros de clase. Él normalmente ya van tres, solamente como está empezando el año escolar, solamente hemos tenido 3 clases y en las 3 clases tienen algún comportamiento distinto a los demás. Eh, Ahí, Cuando una comenzaste, señal. sí, sí, definitivamente, comenzaste y dijiste sobre lo de la edad, de verdad que me sentí identificada porque veía que todos los otros niños estaban sentados, esto es un primer grado, y el niño estaba acostado en el suelo tirando colores. Y yo dije, se ve como que fuera más pequeño que los otros, ¿no? Porque todavía no se ha ajustado a esto de sentarse en una silla, permanecer allí con un cuaderno. ¿Qué me recomendarías en ese caso? Que este niño normalmente no sigue instrucciones, tampoco hace contacto visual y pareciera estar entretenido en sí mismo con sus colores, él estaba feliz con eso hasta que le provocó morder a los compañeros. Sí, mira, allí es importante lo del registro, pero mientras que haces el registro, ¿verdad? Hay que hacer algunas acciones para que no siga mordiendo al otro, que no va a ser regañarlo. O sea, van a ser estrategias donde, bueno, mira, ¿cuál es la consecuencia si muerdes al otro? ¿Qué le va a pasar a tu compañero? Eso duele, eso molesta. O sea, y vas a tener una consecuencia que no va a ser un castigo, ojo, porque es lo que digo, es que te vas a sentar allá parado ni tampoco es que no vas a venir al colegio, porque esas son las consecuencias, o es que te vas a la dirección. Eso no tiene ningún efecto sobre el muchacho. E incluso el niño puede hacer eso para que lo saquen fuera del aula. ¿Ves? Entonces ahí hay que trabajar mucho lo que es el trabajo de socialización. Ojo, hay que estar atento porque probablemente, porque uno no diagnostica con las características que está diciendo, a lo mejor pudiera el niño estar dentro del trastorno del espectro autista, ¿verdad? Y tiene algunos comportamientos, ¿verdad? Impulsivos, como morder a otra persona. Entonces hay que irlo enseñando que eso no, hay que buscar espacios de calma probablemente para él, porque a lo mejor él no sabe cómo regularse.
Este, mire, a nosotros a veces nos pasa, yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero yo creo que la mayoría nos pasa. O sea, que a lo mejor estamos pensando en algo, estamos aturdidos, entonces quieres agarrar, uno porque es adulto, entonces se agarra o mueves mucho la pierna, eso pasa, entonces empiezas a mover, porque tienes que regularte. Eso le pasa a los niños, entonces es, mira, sal al patio, das varias vueltas, ¿ok? Para que él se pueda regular y no vaya a morder a otro, sino que regula su emoción y lo que está viviendo. Generalmente uno de los consejos que les damos o recomendaciones a los docentes es que dentro del aula tengan estos objetos sensoriales donde pueden apretar, que son gomitas que aprietan, y ponérsela allí en el pupitre y dejarlo, porque a veces la maestra, ay, qué fastidio que está agarrando la gomita. No, déjalo, porque eso evita, si tiene una rabia, tú no sabes si viene hasta de casa con algún problema y quería darle un golpe al papá porque le pegó a la mamá, uno no sabe, mira, ahorita uno ve tantas cosas. Entonces, bueno, ahí agarra su gomita. Em, Hay unas ligas, bueno, con las ligas hay que tener cuidado, no vayan, pero bueno, también la liga hace que esa rabia. Esos espacios de calma, de verdad, nosotros hemos ido a los colegios y les ha funcionado muy bien, porque los espacios de calma, le decimos, el espacio de calma no es que van a decir, este es para el niño que se porta más mal, o el que tú crees que tiene autismo, o el que tú crees que tiene, no, es para todos. Ojo, con normas, porque si no todos los niños se te van a meter en el espacio de calma, ¿no? Entonces, con una norma, tantos minutos, e incluso le recomendamos a los maestros, mire, usted necesita también el espacio de calma. Entonces, cuando esos niños estén alborotados, hablando, usted va y se mete en la casita o en la carpita donde usted dice, y se mete allí. Esos muchachitos se van a quedar calladitos. Cuando se callen, usted sale y le dice, ay, que yo necesitaba regularme, porque todos necesitamos regular nuestra emoción. Y con la bulla yo no aguantaba y me metí en mi espacio de calma. Entonces son estrategias que hay que ir como creando, viendo cuáles se ajustan, cuáles no.